Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a explorar un componente fundamental de nuestros coches, el termostato. Hablaremos sobre sus funciones y los principios de funcionamiento que permiten mantener el motor a la temperatura adecuada. Entender cómo trabaja el termostato no solo nos ayudará a cuidar mejor nuestro vehículo, sino que también nos dará una idea más clara de su importancia en el sistema de refrigeración. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo este pequeño dispositivo puede hacer una gran diferencia, quédate conmigo y descubramos juntos todos sus secretos. Empecemos. El conductor que da servicio de forma autónoma a la cadena cinemática del coche, es necesario tener una idea sobre el funcionamiento del termostato en el coche. El elemento de distribución instalado en el compartimiento del motor proporciona la distribución de los flujos de anticongelante y mantiene el grado de calentamiento del motor. Si la válvula se atasca, el motor funciona en modo de emergencia, lo que provoca averías o un mayor consumo de combustible. Funciones en el sistema de aire acondicionado. El sistema de refrigeración por líquido, o aire acondicionado, consta de una camisa situada en el bloque de cilindros y la culata, una bomba, un radiador y tuberías de conexión. Parte del líquido se introduce en un intercambiador de calor separado para calentar el habitáculo. La intensidad del calentamiento del aire se regula mediante un grifo, por ejemplo, en los coches clásicos VAZ, o una compuerta independiente en el conducto de aire. El termostato está diseñado para distribuir el flujo de refrigerante entre la camisa y el radiador, garantizar la temperatura de funcionamiento del motor y calentar el habitáculo. Variedades de termostatos. En las cadenas cinemáticas de los automóviles se utilizan varios tipos de termostatos, con dos válvulas, que proporciona el control de los flujos de refrigerante que van al radiador y a través del pequeño círculo de refrigeración, a través de la camisa de la cadena cinemática y la unidad de calefacción del habitáculo, con un elemento móvil que corrige el flujo de fluido hacia el radiador, con una válvula y apertura en dos etapas. Cuando se calienta el motor, se abre la vía de flujo de pequeño diámetro y, a continuación, el anticongelante pasa al intercambiador de calor a través de una abertura de mayor sección transversal. Termostato electrónico equipado con un sensor que mide la temperatura del anticongelante. La unidad de control fija la posición de la compuerta mediante un motor paso a paso. El regulador corrige el suministro de anticongelante a los circuitos de refrigeración adicionales, lo que reduce el consumo de combustible. Diseño y principio de funcionamiento. Después de arrancar la unidad motriz, parte del calor generado por la combustión del combustible se utiliza para calentar el cárter y la culata. Para garantizar una lubricación normal y mejorar la mezcla, el motor debe calentarse hasta 85 a 105 grados centígrados, según el modelo de motor. El termostato instalado en el circuito de refrigeración no permite que el refrigerante circule por el radiador. El anticongelante circula por el círculo interior, permitiendo que el motor se caliente hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento en 5 a 10 minutos. A medida que se calienta, el termostato permite que el refrigerante fluya hacia el intercambiador de calor de la máquina, que es enfriado por el ventilador. El principio de funcionamiento del regulador se basa en la expansión térmica del material de relleno líquido o sólido. El material que aumenta de volumen desplaza la varilla con una válvula que distribuye el caudal de anticongelante. El esquema proporciona muelles que devuelven las aletas a la posición inicial cuando disminuye la temperatura del líquido. Los elementos del diseño se fijan en una carcasa de silumino plástico resistente al calor. En algunos coches, los termostatos sin carcasa exterior se montan en el bloque de cilindros de la unidad motriz.
Termostatos de relleno sólido. Los reguladores con sustancia de trabajo sólida están equipados con una cámara herméticamente cerrada, rellena de cera sintética, ceresina. El principio de funcionamiento se basa en la transición de la cera durante el calentamiento de la fase sólida a la fase líquida. La solución actúa sobre el manguito elástico y el empujador asociado. La varilla móvil está conectada a una válvula de disco que permite que el anticongelante circule por un círculo pequeño o interior, o que el líquido pase al intercambiador de calor para enfriarse. Para aumentar la sensibilidad a los cambios en el grado de calentamiento, se introducen en la cera aditivos a base de polvo metálico. El material resultante se caracteriza por un coeficiente de dilatación estable durante la transición de la fase sólida a la líquida y viceversa. Gracias a la estabilización del parámetro, la temperatura del refrigerante se mantiene dentro del rango admisible. Regulador con líquido. El regulador con sustancia de trabajo líquida está dispuesto de forma similar al diseño con relleno sólido, pero la solución se encuentra en un fuelle herméticamente cerrado. El líquido consiste en una mezcla de agua destilada y alcohol etílico. La dilatación térmica provoca una sobrepresión en el fuelle. El elemento se endereza y abre el canal de salida del anticongelante hacia el depósito del intercambiador de calor a través de la varilla asociada. La cantidad de líquido bombeado al radiador depende de la temperatura del anticongelante en el bloque de cilindros. Ubicación del elemento en el vehículo. El regulador está situado en el compartimento del motor del vehículo, en el cárter de la unidad de potencia o en la entrada de la bomba de circulación del refrigerante. En los motores con inyección de combustible distribuida, se instalan reguladores adicionales para mantener la temperatura de la culata en un intervalo especificado. El elemento se instala en la parte trasera de la unidad de potencia. Es posible instalar elementos adicionales para el calentamiento acelerado del interior del vehículo. Averías, causas y síntomas, signos de mal funcionamiento del regulador, calentamiento prolongado de la centralita, calentamiento del tubo de escape al mismo tiempo que el motor, aumento de la temperatura del motor hasta un punto crítico durante el estacionamiento. Sobreenfriamiento de la unidad de potencia durante la conducción en autopista, estado frío del tubo de suministro de anticongelante al intercambiador de calor en caso de sobrecalentamiento. La razón del fallo del regulador es el atasco del vástago con la válvula en posición abierta o cerrada. Cuando el círculo grande está abierto, el líquido se suministra al radiador, aumentando el tiempo de calentamiento. La avería se hace evidente cuando el coche funciona en invierno. Por ejemplo, un motor diésel a una temperatura del aire de 10 grados C no puede calentarse hasta 40 grados centígrados ni siquiera después de un recorrido de 40 a 50 kilómetros. La adherencia del vástago se produce debido al efecto negativo del anticongelante sobre los elementos metálicos de la estructura. Los fabricantes de automóviles recomiendan sustituir periódicamente el refrigerante. Si se utiliza anticongelante viejo, aparecen depósitos en la superficie de la varilla que limitan la movilidad de la pieza. Una causa adicional del defecto es llenar el sistema de refrigeración con agua del grifo, por ejemplo, en caso de fuga de anticongelante. Las sales disueltas en el líquido provocan la corrosión de la varilla de acero. El aumento del calor del motor tiene un efecto negativo en el rendimiento del aceite del motor. Cuando el motor se sobrecalienta, el grupo de pistones se atasca. Se producen estrías en las superficies de los espejos de los cilindros y en los soportes del cigüeñal y del árbol de levas. Los daños solo pueden repararse durante la revisión del motor. Otra avería del termostato son las grietas en la carcasa, por las que se escapa el anticongelante. Las piezas dañadas deben sustituirse, es imposible soldar o sellar las grietas. ¿Cómo puedo determinar si hay una avería? El diagnóstico inicial del termostato se realiza en el vehículo. Después de arrancar el motor,
compruebe la temperatura de los manguitos que van al radiador, a mano o mediante un sensor montado en un multímetro digital. Después de calentar el motor es necesario comprobar el grado de calentamiento de los manguitos que van al radiador. Si el termostato funciona correctamente, las mangueras deberían calentarse de manera uniforme. El método permite determinar el atasco del vástago y el plato de la válvula. También se comprueba si hay grietas en las piezas del cuerpo del regulador. Una prueba adicional consiste en desmontar el regulador de la máquina. Se vacía el anticongelante del sistema de refrigeración, se sujetan los manguitos de goma al cuerpo del termostato mediante abrazaderas de tornillo o de muelle, depende del fabricante del coche. Se necesita el elemento desmontado para sumergirlo en un recipiente con agua, que se instala en una cocina de gas o eléctrica. Para comprobar el grado de calentamiento del líquido se utiliza un termómetro o un termómetro electrónico. Cuando el agua se calienta hasta 90 grados centígrados o más en un termostato que funciona, la válvula debe abrirse. El proceso de apertura se controla visualmente. Si la placa permanece inmóvil, el regulador debe sustituirse por un dispositivo con idénticas características de funcionamiento. El método de inspección visual no es muy preciso, ya que es imposible trazar la relación entre la posición de la válvula y el grado de calentamiento. La corrección del calentamiento de la centralita y el mantenimiento de la temperatura ajustada dependen de este parámetro. En conclusión, el termostato del coche es un componente esencial que regula la temperatura del motor, asegurando un funcionamiento óptimo y evitando el sobrecalentamiento. Su principio de funcionamiento se basa en la apertura y cierre de una válvula que permite el flujo del refrigerante, manteniendo así el equilibrio térmico necesario para el rendimiento del vehículo. Conocer su función y mantenimiento puede prolongar la vida útil del motor y mejorar la eficiencia del automóvil. Es fundamental prestar atención a cualquier signo de fallo en el termostato para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.